Dios los bendiga, hermanos, en este momento. ¿Cómo cambiar estos momentos, hermanos? ¿Verdad? Por un paseo en el jardín o ir a unas canchas de fútbol, no se compara, hermanos. No se compara el momento que vivimos hoy. De verdad, la presencia del Señor estuvo aquí, nos llenó de su amor, de su infinita misericordia. Yo lo digo porque yo lo sentí así. Yo creo que cada uno de nosotros lo sentimos. Porque son momentos que debemos guardar en nuestro corazón, porque son momentos que no se dan a siempre, hermanos. Hoy fue un momento de verdad especial para nosotros. Me siento hasta una persona pequeño delante de todo esto, de verdad. Y así como nosotros pensamos a veces que las cosas son de nuestra manera, a veces fallamos mucho, fallamos demasiado en nuestra vida. Hoy les voy a traer una prédica corta, hermanos, me la voy a dar corta porque le voy a recortar porque el tiempo ya nos ganó. Pero qué bonito, porque estuvimos en la presencia del Señor. De veras, no se compara nada. El Señor ya vino y hizo todo lo que tenía. Yo ya nada más voy a dar la palabra para confirmar unas cosas que el Señor quiere en la iglesia. Vamos a comenzar con el libro de Jonás. Ustedes sabrán que es un libro muy pequeño. Muchos lo narran a los niños. No es un cuento infantil, hermano. Aquí hay una gran enseñanza. Y una gran enseñanza en este pequeño libro de Jonás, en la vida de Jonás. Dice que aquí en este libro, en la vida de Jonás, hay una confrontación divina. Él quiso huir del llamado, de la voluntad de Dios. Una lucha que hubo. ¿Cuántos de nosotros no pasamos luchas, hermanos? ¿Cuántos no queremos huir de la presencia del Señor, o huir de su voluntad del Señor, o de hacer lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuántos no hemos hecho de querernos ir? Pero el Señor no nos va a dejar, hermanos. El Señor, ¿cómo escondernos de Él? No podemos. Y aquí lo vamos a ver en el libro de Jonás. Dice que es una lucha de voluntad, algo que quebranta tu alma. Dice que es tocar fondo, hermanos. Es una segunda oportunidad. Porque muchos de nosotros, hermanos, hemos tenido un llamado y nos hemos huido, nos hemos negado, hemos sido rebeldes. Y el Señor lo que hoy nos va a hablar aquí es que no podemos huir, por más que nos vayamos, por muy lejos que nos vayamos, así como es Jonás, no podemos huir. Porque el Señor, Él ya nos eligió. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a hablar, hermanos, antes de comenzar nuestra palabra de hoy. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, porque hoy fue un día especial, Señor, para la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, porque viniste aquí, Señor, descendiste, Señor, viniste, Señor, nos diste, Señor, lo que nos tenías que dar, Padre Santo. Ahora, Señor, déjame, Señor, ser yo, Señor, que diga tu palabra, Señor, y que tú seas, Señor, el que ponga cada una de tus palabras en mi ocasión, para que tú seas, Señor, el que hable a la iglesia, Señor, el que me hable a mí también, Padre Santo, porque necesitamos, Señor, de tu palabra cada día, Señor, porque somos, señores, personas perfectas, Señor, lo sabemos, somos personas pecadoras, Señor, pero tú, Señor, siempre, Señor, nos has rescatado de todo eso, Señor, siempre nos vas a rescatar, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, así como tú rescataste a Jonás del pez, Señor, sacaste de lo profundo, Señor, de las aguas, Señor, de ese pez, Señor, así también nos has sacado a nosotros, Señor, de lo más profundo, Señor,
de nuestro pecado, Señor. Nos has llevado, nos has levantado, Señor, nos has restaurado, Señor. Y aquí estamos, Señor, con un corazón, Señor, arrepentido, Señor, siempre pidiéndote perdón, Señor, siempre siguiendo, Señor, tu camino, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada, Padre Santo. Sin ti, Señor, no sabremos a dónde ir, Señor, seremos como ovejitas perdidas, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos guía, el que nos da, Señor, la oportunidad, Señor, de llegar a una vida eterna contigo, Padre Santo. Amén, amén. Y comenzamos aquí en Jonás, del 1 al 6, hermanas. ¿Ya lo encontraron, Jonás? ¿Ya lo tienen? Ahí están en la pantalla algunos. Dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí dice que el Señor le estaba hablando a Jonás que fuera a predicar allí a Nínive, que fuera a decirles que se arrepintieran, porque su destrucción estaba cerca, hermanos. Pero nosotros pensamos que Jonás era desobediente, eso no. Si vemos bien a profundidad, hermano, yo les aconsejo que estudien bien este pequeño libro y vean la ciudad de Nínive, que eran malvados, eran terribles, era el enemigo de Israel. Dice que ahí si llegaba un israelita o un sureño, lo asesinaban, lo mataban, le sacaban las tripas, les quitaban el pellejo, como cuando le quitan a un puerco el cuerito. Así los despellejaban, eran crueles. Estaban muy bien coordinados en ese arte de matar, ellos. Muy bien organizados. Entonces, Jonás no es que tuviera miedo de ir a Jericó, sino que Jonás conocía el corazón de Jesús. Sabía que si ellos se arrepentían nos iba a perdonar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso Jonás no es que haya tenido miedo, no, porque no tenía miedo. Jonás decía, quiero morir, donde pidió que lo aventaran al mar para que fuera muerto. Entonces Jonás no tenía miedo de morir, no tenía miedo de nada de eso, sino que él conocía el corazón de nuestro Dios y sabía que era un Dios compasivo. Amén, amén. Y aquí es donde habla del amor de nuestro Señor. Amén. Y dice ahí, levántate y ve a Nínive. ¿Se imaginan si nosotros nos dijeran, levántate, vamos a predicar a un lugar donde no nos quieren, donde no somos bien deseados? ¿Iríamos, hermanos? Nos levantaríamos porque llevamos una vida de confort. Llevamos una vida de confort aquí en la iglesia sentados. No nada más es ir a predicar, no. Tenemos una vida aquí de confort, de estar sentados. Muchos tienen llamados, y llamados muy que el Señor se los ha dado muy para servir aquí en la iglesia. Pero no lo quieren, se niegan. No es que estén huyendo, sino que se niegan. Porque si nosotros, él huyó porque sabía que esos eran malvados. Pero nosotros, ¿a qué huimos, hermanos? ¿A qué le tememos? A servir. ¿Por qué nos da miedo? No nos debe dar miedo si el Señor Él es grande y misericordioso. ¿Se imaginan? Si Jonás fue y predicó en una ciudad donde dice que la maldad estaba al 100, hermano. Nosotros aquí nos da miedo servir. No nos debe dar miedo servir. Todos tenemos un llamado, todos tenemos algo que entregarle al Señor. El Señor hoy te quiere decir que ya levántate. Y aquí lo dice varias veces a Jonás, le dice, levántate. Levántate, porque Jonás estaba en su tierra tranquilo, dice. Ahí estaba tranquilo ya, profeta Jonás. Y el Señor lo mandó a predicar a Nínive, ¿se imaginan? A una ciudad donde sabía que lo iban a matar, pero también sabía
que si les predicaba el Señor los iba a perdonar. Y así fue, hermanos. Seguimos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se imaginan? Pagó, hermanos, pagó todavía Jonás para irse lejos de la presencia del Señor. Pagó, cash money, dijo aquel, pero también pagó un precio, hermanos, en esa huida, en ese barco, pagó un precio también. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar los alceres que había de la casa de Esaú. No, perdón, estoy arriba. En la nave, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Dónde estaba Jonás, hermanos? Estaba dormido, tranquilo, porque pensaba que ahí no lo veía Dios hasta abajo. Estaba hasta abajo, dice, escondido. ¿Se imaginan? Jonás estaba ahí tranquilito, dormido, porque él ya sabía. Él estaba tranquilo porque él sabía que era Dios. Él ya sabía que era Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Aquí otra vez dice: levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Se imaginan, hermanos? Fue y le dijo: pagano, levántate y clama a Dios, clama a tu Dios. Porque le dijo: levántate, dormilón. ¿Cuántos de nosotros no estamos aquí dormidos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos dice el Señor: levántate, despierta ya y hagamos la voluntad de nuestro Dios? Todos nosotros tenemos un momento de nuestra vida donde estamos así, hermanos, estamos dormidos y nos dicen: levántate, ya sea aquí nuestro pastor, que nos diga: vengan aquí a la iglesia, vengan a la casa del Señor. Él no nos está hablando, no veamos la persona, veamos lo que el Señor está dando a nosotros, porque el Señor nos habla a través de las personas. El Señor no nos hablará directamente. Si el Señor nos hablara directamente, créanme que no nos hablaría con esas palabras, nos traería aquí, así como trajo a Jonás, lo llevó a Nínive. ¿Saben cómo lo llevó? Vomitado. Nosotros así nos va a vomitar nuestros pecados aquí un día. Sí, no sé. Jonás 1, 14 al 17. En Jonás 1, del 14 al 17, hermanos. No se está dando muy rápido, porque si no. Entonces clamaron a Jehová Y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar, y el mar se quedó quieto de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí lo que me impacta, hermanos, es que estas personas que estaban ahí en ese barco, fíjense, por causa de Jonás todavía de su desobediencia, de lo que estaba haciendo, se convirtieron, hermanos. Primero aquí en el 5 dice
ellos, cada uno clamaba a su Dios, ya que ya ellos se entregaron al Señor y prometieron servirle. ¿Cómo ven, hermanos? A veces hasta por causa de las cosas que hacemos nosotros, por desobediencia, nos vamos al mundo y a veces hasta ni sabemos. Nosotros tenemos algo que nos identifica. Queremos irnos al mundo y no podemos. Nos identificamos de algún lado. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un remordimiento dentro de nosotros del pecado. Porque nosotros ya aceptamos a Dios y a Jesucristo en nuestro corazón. Y eso es lo que hace que nosotros nos arrepintamos. Y muchas personas, a cuestión de eso, no sabemos que lo podemos alcanzar. Muchas personas, que se pueden convertir al Señor. Y seguimos allí en Jonás 2:1-2. Y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Se imagina Jonás desde dónde estuvo clamando? Estuvo 3 días, 3 noches dentro de ese pez, hermanos, en una oscuridad. ¿Se imagina cómo será estar dentro de un pez? Tiene gases gástricos que destruyen nosotros tenemos gases gástricos. ¿Se imaginan? Esos animales también deben de tener, que destruyen la carne, destruyen todo lo que entra para adentro. Pero Dios ahí lo mantuvo vivo. Usó este pez y el pez obedeció. ¿Se imaginan? Entonces el Señor puede hablar con los animales o no. ¿Se imaginan? Y el pez obedeció y nosotros no obedecemos. Si un animalito desobedece y nosotros no podemos obedecer a nuestro Señor, que somos hijos de Él. Y aquí igual nos está mostrando Jonás, y aquí nos está mostrando algo que iba a pasar más adelante, cuando nuestro Señor Jesús también fue llevado y fue resucitado al tercer día, hermanos. Aquí ya se está mostrando lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús igual predicó de Jonás. Está me parece que está en Mateo y en Lucas, creo. Está en Mateo 12, 39 al 41, hermanos. Allí nuestro Señor Jesús predicó de Jonás. Por aquí se los voy a leer. Ese no lo tengo ahí. Mateo 12, 39, mire. Dice: Él respondió y les dijo a la generación mala y adúltera: demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hermanos. Desde ahí Jonás ya estaba prediciendo algo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesús. Y de ahí pasamos a Jonás 2, 8, 9, de Jonás 2, del 8 al 10. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dice que los que siguen las vanidades ilusorias son los que abandonan la presencia del Señor. Seguir las vanidades de este mundo. ¿Cuántos no nos hemos ido a seguir? Yo lo digo yo por mí, porque yo sí lo hice en su momento. Yo era una persona que me fui al mundo, Pensaba que con lo que yo trabajaba, lo que tenía, lo que había hecho en Estados Unidos, pensaba que me sentía intocable, hermanos. De verdad, en mi pueblo fui de las primeras personas que empezó a llevar. Fui el primero que llevé un carro deportivo. De verdad, hermanos, se los digo. Porque yo me fui muy chiquito para Estados Unidos.
porque mi necesidad de sobresalir fue más grande, pero allí yo me hice una persona vanidosa, una persona que me dejé llevar por el dinero, hermanos. Todo eso me llevó, y ¿saben a dónde me llevó eso? A la cárcel. Estuve 4 años cerrados en Estados Unidos, ahí fue donde conocí de Dios, pero Dios, Él quiso que así fuera, que Él dejó que todo eso pasara en mi vida, todo eso, para que yo me diera cuenta que yo sin Él no soy nada, no soy nada. Ahí es donde tú tocas fondo, donde te encuentras en una parte de tu vida, donde tú ya estás, porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios que te va a acorralar el día de mañana y te va a poner en el lugar donde tú vas a pedirle clamor, vas a orar desde el fondo de todo, vas a tocar fondo así, Señor, ¿por qué estoy aquí? Dios no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor te dejó que te fueras solito y nosotros agarramos un camino mal, muy erróneo. A veces el precio de pagar es alto, es alto. Pero gracias al Señor, mira, a todo eso, le doy gracias a Dios que estuve ahí cerrado. No lo veo mal en mi vida que estuve cerrado. No, al contrario, le doy gracias al Señor que me cerró ahí, que me guardó de muchas cosas. Y ahí el Señor me tuvo 4 años hasta que yo saliera limpio de ahí, para que yo ya fuera listo para servirle a Él. No me iba a dejar salir así nomás porque sí. Porque a mí me habían dado 12 años para ser encarcelado, hermanos, pero solo hice 4 por la misericordia de Dios. Y el Señor ahí fue donde me preparó, me limpió, el Señor me restauró. Ahí fue donde yo pedí perdón, me arrodillé, lloré. No tienen idea, hermano, lo que es estar en la cárcel, en una prisión. No se lo deseo a nadie, de verdad, es horrible, es otro mundo ahí. Y ahí el Señor tuvo misericordia de mí, me apartó, me jaló. Y ahí le prometí algo al Señor, y cuando uno promete hay que cumplir, hermanos, porque después viene, cuando no le pides al Señor, sí te vienen cosas a tu vida, porque yo le prometí, después de ahí vinieron cosas a mi vida que no le cumplí, vinieron muchas cosas a mi vida. Yo me identifico como Jonás, porque yo anduve huyendo del llamado que el Señor me había dado, porque a mí me dieron un llamado allá en una conferencia en Utah, un anciano, a él le llamaban anciano, yo estaba en la sabática, y ahí estábamos en una conferencia desde los ancianos, pastores, maestros, habían los 5 ministerios ahí, hermanos. Y me acuerdo que se acercó uno, me llamó de tanta multitud. Y me llamó, y yo pensé que me estaba diciendo a mí aquí. Y sí, fue por mí. Y me hizo un llamado, me dijo, tú vas a apacentar las ovejas del Señor. Amén, amén. Y en su momento era nuevo, hermanos, era tierno eso. Lo tiré al león, como dice el mundo, lo tiré loco. Pensé que era mentira o no sé, le dije, porque me había llevado un pastor a eso, que uno que estaba con él. Yo pensé que, no, esto es verdad, no es un juego. No lo tomes a que nomás te lo dijo así, dice. Yo así lo tomé, hermanos, como que así nomás, como que fue un decir, pero no, hermanos, no, porque aquí estoy. El Señor me volvió a traer aquí de nuevo a compartir su palabra. Entonces, la palabra sí se cumple, porque el Señor lo que dice se hace. Así es. Y de ahí pasamos a Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí es donde Jonás se molestó con Dios, dice que se enojó porque él ya conocía el corazón de Dios, que los iba a perdonar. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, hermanos.
Se arrepintió esa ciudad enorme. Era una ciudad que estaba en el centro de ahí, de Asiria. Dicen que era una ciudad terrible, ¿eh? Hay registros todavía donde encuentran todavía registros de cómo era su forma, su cultura, su forma de vivir. Ellos eran unas personas terribles, ¿eh? Y Dios los perdonó. Los perdonó, hermanos. Entonces nosotros debemos de ver que las personas, por muy terribles que sean, por lo más que nosotros veamos, Dios tiene misericordia de ellos. Nosotros debemos tener así misericordia también de nuestros vecinos, de las personas que son inconversas. Debemos de tener un poco de compasión y decir, Señor, si tú me perdonaste, tú me alcanzaste, ¿por qué a ellos también? Nosotros no debemos ser unos egoístas y pensar que nomás nosotros somos los únicos llamados, ¿no? Dios nos puso aquí en este camino también para alcanzar almas también nosotros, no nada más Dios. Nosotros también tenemos que hacer nuestra función, hermanos. Y se arrepintieron, dice que aquí Dios los perdona, se arrepintieron de todo el mal que habían hecho, dice. Dios también se arrepintió y no hizo nada de lo que iba a hacer, de lo que iba a destruir esa ciudad. Y de ahí nos pasamos a Jonás 4, 1, 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó Jonás. Porque él ya sabía. Por eso no quería ir a predicar a Nínive. Porque él ya sabía que el Señor nos iba a perdonar. No es que él no quisiera decir, sino que él ya sabía conocer el corazón de Dios. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso se enojó Jonás. Vean por qué se enojó Jonás. Porque él ya sabía, dice que él estaba bien cómodo ahí en su tierra, cuando Dios le habló y le dijo, ve a Nínive. Pero él sabía que eran terribles, él sabía que eran unas personas malvadas, por eso él no quería que Dios los perdonara. En su deseo de él, no quería que Dios los perdonara, porque aquí dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Entonces Jonás ya sabía esto. Desde que lo levantó, estaba bien cómodo ahí, Jonás, en sus tierras. Y dijo, ve a Nínive, a la ciudad más cruel de todas las que había en ese tiempo, dice, era la ciudad más terrible, la que nadie tenía miedo, más un israelita, que si lo veían ahí lo despellejaban vivo, lo despellejaban vivo, le quitaban el cuero vivo. Es que lo subía como cuando ponen un animal así que nosotros ponemos, no sé si han visto ustedes, bueno yo lo he hecho, que matan un borrego, lo pones así patas para arriba y lo empiezas a quitar el cuero, pero no, aquí los subían vivos y los paraban así vivos, entonces los despellejaban. Por eso Jonás estaba molesto, porque no quería que los perdonaran. Pero ellos se arrepintieron, hermanos. Se arrepintieron. Y no nada más esa gran ciudad, sino que dice que también se arrepintió su rey. ¿Se imaginan, hermanos, que nosotros vamos a predicáramos que nuestro presidente o la presidenta que está ahorita se arrepintiera? Se arrepintiera y dijera, yo voy a servir al Dios Todopoderoso. ¿Creen que no cambiaría esta nación? Cambiaríamos, hermanos. Sí, cambiaríamos. Eso es lo que Jonás hizo ahí. No nada más Dios transformó una ciudad, no. Transformó muchos corazones ahí. Amén. Amén. Vamos a Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y un sol, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
Dice que aquí Jonás deseaba la muerte, hermanos, porque le vino un gran miedo. Pero antes de eso, yo quisiera que ustedes leyeran este pequeño libro, pero tiene una gran enseñanza, hermanos. Dice que primero Dios le dio una calabacera, nació y le cubrió del sol. Y Jonás estaba a gusto, feliz, acostadito ahí, porque Jonás parece que le gustaba estar acostado nomás. Bien. Le gustaba la vida de confort, ¿eh? Entonces dice que le hizo una gran calabacera y lo cubría del sol, pero vino un gusano, dice aquí en la historia, learla y verán que está muy interesante, no nada más es para uno, es para nuestra vida, nosotros también. Vino un gusano y se comió la calabacera, ¿sí? La pudrió, se secó, ya no la tuvo más y se enojó con más. Y allí en 4 días dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Imagina, no tuvo lástima. Que aquí nuestro Dios le estaba hablando. Esta es una ilustración, una muestra de que le estaba diciendo de la plantita, la calabacera. Pero también le estaba hablando que si no tenía lástima de esas personas. ¿Cuántas personas no había en esa ciudad que de veras querían un Dios en su corazón, que querían al Dios vivo que estuviera ahí en su vida? Ya no querían esa maldad, porque no todos los que vivían ahí querían la maldad que había en ese país. Es como aquí nosotros, México, ¿a poco queremos que en México haya toda esta maldad toda esta que se ha soltado de drogas y todo eso? Porque todo eso, las drogas, hermanos, todo eso es una ponzoña que el enemigo ha soltado. Las drogas que vinieron hoy en día, las sintéticas, todo eso es una ponzoña del diablo para la juventud, para que la tome y caiga en eso. Ya es bien difícil que salgan de esos vicios, ¿eh? Y aquí, y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjense, Dios tuvo misericordia de ellos porque esas personas no sabían, no tenían ese conocimiento, no tenían ese Dios, no les habían mostrado un Dios compasivo, no les habían mostrado un Dios de amor. Ellos eran como unos niños que no sabían ni discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, hermanos. No sabían, estaban cegados, estaban vendados, como nuestros hermanos católicos, nuestros inconversos, están tan cegados. Así ellos no saben discernir, porque no tienen ese Dios en su corazón. Hay muchos que no lo aceptan, no lo quieren, se rehusan. Gracias a Dios que Dios nos ha favorecido y nos ha sacado de ese engaño. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hablarle? Tenemos familia, hermanos, yo tengo familia que es inconversa. He estado hablando, tenía días que no hablaba con mamá, tuve unos días molesto igual con ella y empecé a hablar con ella. Y le empecé a decir, le empiezo a hablar otra vez de la palabra. Sé que es difícil porque ellos tienen sus ideas, sus culturas muy arraigadas, porque nacieron con eso. No les enseñó otra cosa más que eso. Entonces, nosotros debemos de tener una paciencia para ellos y pedirle a Dios que nos guíe y nos dé palabras de sabiduría para ellos, porque yo sí quiero que mi familia se salve. Mi familia está salva, mi esposa y mis hijos, pero mi otra familia que tengo, con la que crecí, con la que nací, también quiero que se salven, quizás al menos algunos, que Dios los alcance, porque aquí dice que Jonás hoy predicó allá en Nínive, y ¿cuántos se salvaron? Toda la ciudad, desde el rey mandó decir que hicieran ayuno. No nada más
las puras personas, sino también los animales los hizo ayunar, hermanos. Aquí, en esta historia, si ustedes la leen, es un libro muy pequeño, pero trae una enseñanza muy, muy grande para nosotros, porque aquí hay una segunda oportunidad para nosotros. Aquí hay un quebranto, aquí hay un clamor, porque aquí dice que hay que clamar desde lo más profundo de nuestro ser, así como clamó Jonás desde lo profundo del pez. Nosotros a veces no sabemos, hermanos. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos irnos hacia otro lado y dejar la voluntad de nuestro Dios, pero no podemos, hermanos. Nuestro Señor Jesús nos va a traer aquí, aunque sea vomitados, pero nos va a traer, de verdad. Yo lo veo aquí y vi esta enseñanza aquí del libro de Jonás, que el Señor no te va a soltar, el Señor no nos va a soltar. ¿Cuántos de nosotros no nos estamos negando a servir al Señor? Y tenemos ese potencial, tenemos eso que el Señor nos ha dado, palabra, nos ha dado dones, talentos. Yo sé que los hay aquí. Cristo tenía predica muy bien. Cristo predica muy bien. Yo la he oído predicar y el Señor la usa. Pero no quiere hacerlo, no sé si se negará el Señor. Puede ser que hoy le hable y ¿sabes qué? Levántate y comienza a hacer tu llamado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos negado? Yo me negué por mucho tiempo. Me alejé del Señor y pagué muchas cosas que pagué yo. Recuerdo cuando yo me había alejado del Señor, y esto lo traigo desde ya tiempo que quería dar este testimonio. Cuando yo me alejé del Señor, recuerdo que salí de mi trabajo, yo iba dando vuelta así, cuando fui a por una camioneta. Yo me acuerdo que nada más oí un tronidazo y después cuando ya estuve así, no oía a las personas, yo oía a las personas pero no las oía, me hablaban pero no las oía, yo no oía, y yo no oía. Y ahí cuando yo dije, Señor, estoy vivo, yo me acuerdo que dije, sí estoy vivo, porque fue todo tan de repente que yo pensé que me había muerto, porque fue un golpe duro, de verdad. Para ese golpe de verdad es que Dios ahí estuvo, y Dios me guardó de una muerte segura, porque yo he visto precedentes que de un talento de nada se muere la gente. El carro quedó así, pero en ese tiempo yo me había dejado al Señor, yo me acuerdo que compré ese carro y dije, el carro está tan bonito, está tan hermoso, dije, qué bueno que me compré este carro, yo en mí, de veras, para que vean lo que es la vanidad, hasta dónde estaba yo, no veía yo que todo lo que había dejado por querer tener cosas del mundo, y miren que ese carro se acabó, y ¿saben qué me dieron? Un carro viejo, de verdad. De ese carro me pagaron con un carro viejo, un Chevy viejo que ni lo manejé, no lo manejé. Cuando yo me di cuenta, dije, ¿por qué Dios me está salvando así? ¿Por qué tengo que pasar estas cosas? Y me di cuenta de que yo me había alejado del Señor. Y el Señor, hasta lo que tú ves, no te lo va a quitar. Y me dio un carro viejo, hermano, porque era mi vanidad. Dice aquí que cuando sigues las vanidades, el Señor te va a llamar y te va a quitar todo lo que tú tienes, esas vanidades, ese orgullo, eso de querer ser tú, que tú lo haces con tus fuerzas, que tú lo puedes tener lo mejor, pero no, estamos bien equivocados aquí. Cuando me accidenté, de ahí estaba yo en la cama tirado, y aquí es donde yo quiero entrar en este testimonio, de que la única persona que fue a orar por mí allí tirado en la cama fue aquí nuestro pastor, con el hermano Amador. Entonces de ahí yo me doy cuenta que ya el Señor sabía que algún día iba a estar con él, porque él fue allí, oró por mí, por una sanidad que ni me merecía, yo creo.
de verdad, porque no estaba sirviendo al Señor. Recuerdo que me dijo, yo todavía me acuerdo de las cosas que me dijo, ya ves tú, vente a la iglesia, regresa, ya ves que sin Dios no somos nada, mira. No me acuerdo, y también no me dijeron. Yo dije, sí, voy a ir, pero no fui, recibí palabras, recibí la oración de mis hermanos y fui sanado, de verdad, sané, porque mi esposa pensaba que yo tenía un problema dentro porque llegué vomitando sangre, pensaban que algo tenía, pero no, gracias a Dios, no, todo estaba bien, en mí todo está bien. Y fíjense todo lo que el Señor, y ahora veo y me doy cuenta cuando el Señor va a usar a las personas y el Señor ya tiene algo contigo y que vas a hacer algo. Aquí está el pastor, en ese tiempo él era el que estaba ahí en el servicio con el pastor Rubén. ¿Y cuánto tiempo ha pasado eso, hermanos? ¿Cuántas cosas me han pasado? ¿Cuánto nos ha soportado también nuestro pastor? ¿Cuánto nos ha soportado para tener este llamado? Para que ahora él, cuando yo vi que dieron aquí su título de pastor, yo no vi el título, yo vi lo que Dios le estaba dando. Dios le estaba dando lo que tanto él soportó aquí, porque dice que él estaba aquí a veces solo. Él ya quería dejar todo, pero como te digo, Dios cuando te tiene el llamado no te va a dejar, no te va a soltar. Y miren, aquí estamos, sirviéndole al Señor, aquí vinimos con él para servirle al Señor. Y aún está su llamado incompleto con su pastor porque le hace falta aquí su hijo. Porque también el llamado fue para él. Yo lo vi. No nada más fue el título, pero no. El llamado es para todos. Y solo Dios va a saber cuándo lo va a traer. Y lo va a traer. Porque esto de Jonás es igual como el hijo pródigo que se fue y anduvo comiendo junto con los marranitos y se acordó de su padre y regresó a él. Así nosotros vamos a hacer un día que el Señor nos tenga en eso, porque yo estuve así y el Señor, yo sé de dónde me sacó, de dónde me trajo, y estoy más que agradecido con el Señor. Me siento bendecido ahora que estoy aquí sirviéndole, porque yo ya regresé otra vez con él. Tantos años que anduve negándome. Nosotros somos verdaderos gente del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre fue rebelde. El pueblo de Dios siempre ha sido rebelde, por eso nosotros somos así. Dice que cuando se alejaba de Dios, ¿qué les pasaba? Perdían las batallas, y cuando se volvían a Dios, Dios les daba la victoria. Así somos nosotros, hermanos, el pueblo de Israel. Nomás nos acordamos de Dios cuando estamos, que de verdad estamos necesitados, que necesitamos de Él. Nosotros nos acordamos de Él todos los días de nuestra vida. Cuando aquí terminamos con la prédica del día de hoy, vamos a orar para que el Señor nos sea despedido. Le doy aquí el lugar a nuestro pastor para que nos despida. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Nos ha hablado, hermanos. Yo pido que a mí me habló, y yo pido que muchos comenzamos a meditar sobre todo esto. Fue un tema muy corto, pero muy lleno de sabiduría, hermanos. Y a veces, hermanos, ¿cuánta palabra se ha dado aquí, hermanos, para que nos arrepintamos? ¿Cuánta palabra se ha dado? Y estamos a veces igual. Pero vemos en este libro, hermanos, que Jonás nada más lo que dijo fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue todo lo que dijo. Fue todo, no dijo más. Fue todo lo que dijo.
creyeron. Y aquí cuántas palabras se da, cuántas palabras. El Señor ya viene, está a las puertas. Hermanos, busquemos reconciliarnos con Él. Y nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Pero el Señor tenga misericordia. Tenga misericordia, si tuvo misericordia de esta gente inconversa de Nínive, todo lo que hizo, tendrá misericordia de nosotros. Porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue para darnos vida, y vida en abundancia. Vamos a orar, que esta palabra nos fortalezca, nos llene. Porque el Señor ha puesto en cada uno de nosotros sus dones, sus ministerios, para que sirvamos al pueblo de Dios. Sí, amén. Dice que los dones y ministerios son para el servicio de la iglesia. Y a veces están dormidos todo eso. En la mayordomía del Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Padre, aquí estamos. Reconocemos, Señor, que a veces estamos dormidos, pero tú nos hablas día con día. Ese siervo tuyo, Jonás, Señor, tanto que padeció, Señor, que al final de cuentas, porque tú pusiste tu mirada en Él y has puesto la mirada en cada uno de nosotros, para que sirvamos, Señor. Porque tú nos vas a pedir cuenta de todos. Perdona, Señor, si hemos fallado en servirte. Perdona, Padre, si hemos fallado, Señor, en hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que tú dices, ordenas y mandas es para el bien de tu pueblo. Nosotros, Señor, fuimos llamados. Ayúdanos a cumplir ese llamado. Sosténnos, Señor, con tu brazo fuerte, porque a veces nos desviamos la mirada y perdemos, Señor, nuestra mirada en ti, Señor. Hoy nos has hablado, Señor, y di tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que vengamos a reconciliarnos con el Padre. Aquí está mi vida, Padre. Está la vida de mis hermanos. Tal vez hemos fallado en algo. Háblanos, Señor, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos ver, entender que todo, Señor, se mueve por voluntad tuya, Señor. Nada, Señor, nada se hace por la voluntad del hombre, sino por la voluntad tuya. Nos podemos ir lejos, pero cuando tú pones, Señor, tu mirada en cada uno de nosotros, a veces qué duro es volver otra vez al camino. Porque, Señor, tú nos amas, pero también tienes fuego consumidor. También, Señor, tú nos llamas de tal manera, Padre. Primero nos amas, nos llamas con amor, y después, Señor, nos llamas de otra manera para que podamos entender que no nomás somos, Señor, para estar aquí, sino que salgamos a dar la palabra, a decir que tú vives y reinas para siempre, que estás a las puertas, Padre. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de dar la voz, es tiempo de tocar trompeta,
Es tiempo, Señor, de dar aviso que tú estás a las puertas. Ayúdanos a ser heraldos, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Porque si no fuera por ti, Señor, por tu grande misericordia, ¿dónde estaríamos? Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste estar en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, sé con nosotros. Vamos a salir de este lugar, pero que esta palabra de tu presencia nos lleve por sendas de justicia por amor a tu nombre. Cúbrenos con el manto de tu misericordia. Señor, que nuestra copa esté rebosando. Que el bien y la misericordia sea con nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Quedamos despedidos. Creo que va a haber alimento para nuestro cuerpo, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por ese alimento que vamos a nutrir nuestro cuerpo. Bendice, Señor, las manos que lo han preparado. La fuente de donde viene todo eso, bendícelo, Señor. Y bendice a tu pueblo, Padre. Oh, Señor, te damos gracias. Y aquellos que no lo tienen estos alimentos, provéselos, Padre. Provéselos